buenas tardes. Lo primero, quiero dar el agradecimiento a las 4 personas que conforman la mesa. Vamos a empezar con la mesa de debate, que se llama la mediación laboral extrajudicial e intrajudicial, método para la resolución de conflictos. La componen el ilustrísimo señor don José Manuel Yuste, doña María de Sández Pérez Bedmar y doña María Caravaca Caballero. Y doña Lucía Alonso Montoya. Esa soy yo. Hola, buenas tardes ya a todos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias, agradecer la invitación al Ilustrísimo Colegio de Graduados Sociales de Madrid por darnos la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros. Yo soy Lucía Alonso, soy la directora provincial de Madrid de Fraternidad Muprespa, una mutua colaboradora con la Seguridad Social. Y bueno, estoy encantada de estar hoy aquí con vosotros. Nos han invitado para participar en esta mesa y quería presentaros un poquito también nuestra empresa para ponerla a vuestra disposición. Sabéis que para nosotros vuestro colectivo de graduados sociales es muy importante. Fraternidad es una mutua que tiene más de 90 años de historia ya. Llevamos 90 años cuidando pacientes, curando pacientes, pagando prestaciones. Y bueno, nuestra vocación es seguir haciéndolo siempre con la mayor ilusión. Tenemos un colectivo de empresas muy grande, voy a revisar el dato porque, perdonadme, más de 170.000 empresas, tenemos más de 1.200.000 trabajadores protegidos. Y es verdad que tenemos mucha empresa grande, la mayoría de las empresas del IBEX 35 están asociadas con Fraternidad, pero Fraternidad es una mutua que en sus 90 años de historia se ha ido conformando con muchas fusiones de mutuas chiquititas, entonces tiene muchísimo contacto con la pequeña empresa, con la pyme, y por tanto pues el papel que jugáis vosotros en las relaciones de esas empresas con nosotros es muy muy importante. Nada, sin más, yo voy a dar paso para hablar de lo que hemos venido a hablar hoy aquí, daros las gracias nuevamente a todos y voy a presentaros a los ponentes que van a hablar de mediación. Tenemos con nosotros a José Manuel Yuste Moreno, juez desde hace 34 años, ejerciendo la jurisdicción social desde hace 31 años, 27 de ellos en el Juzgado de lo Social de Madrid y el resto en la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha. Desde hace 2 meses en la Sala de lo Social de Madrid. Actualmente, José Manuel es miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Consejo General del Poder Judicial. José Manuel, pues cuando quieras. Muy bien, pues yo también tengo que dar las gracias por haberme permitido participar. La verdad es que me gusta poner en común las cosas que yo conozco y puedo aportar y las que recibo de toda la gente que pueda estar en cualquier sitio, en cualquier foro, opinando también sobre lo mismo que opinamos. Una cosa que no está en mi currículum, pero que me va a permitir decir, es que me gusta mucho lo que hago. Mi deseo es hacerlo siempre bien y si lo consiguiese lo pondrían de epitafio en mi tumba, lo consiguió, porque realmente eso es lo que me gustaría. Como estamos en un formato de mesa redonda y ahora hemos estado hablando un poco de cómo va a ir la cosa, voy a prescindir de decir lo que ya está en la ley, voy a remitir la ley procesal, claro, que es donde yo me movería habitualmente, para resaltar lo que creo que ocurre con la mediación. Mediación, la conciliación, los arbitrajes. Y es algo bastante evidente, y es que no tenemos ninguna tradición de arreglar las cosas hablando entre nosotros, entre las partes. Esa falta de tradición supone que no estemos educados los que intervenimos habitualmente en todas las relaciones, en este caso laborales, de trabajo, no estemos educados en la posibilidad de arreglar las cosas o intentar arreglarlas sin necesidad de llegar a donde estoy yo, porque lo único que hacen es darme trabajo y yo no quiero trabajar tanto. Siempre me ha parecido muy evidente
que el lugar más fácil y más común para intentar arreglar las cosas hablando es precisamente el derecho del trabajo. Y se hace muy evidente con lo que sí es tradición aquí, el intento de obtener ese acuerdo, esa conciliación, previamente a la asistencia a los tribunales. Yo supongo que esto empezaría con ese interés de mantener fuera del litigio con todo lo que supone, y ahora les leeré unas cuantas cosillas que dicen por ahí las normas y las que pueden ser normas en relación con todo esto. Y si no estamos educados, nos tendrán que educar. Si no estamos convencidos, nos tendrán que convencer. Y creo que eso exige algo más de lo que han hecho o dicen las leyes o los acuerdos interconfederales cuando han intentado trasladarnos la conveniencia, el interés, la bondad de la mediación o de los arbitrajes. La resolución de 2020 que publica el 6º Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales. Artículo 4, nada menos que en una norma. Es voluntad de las organizaciones firmantes superar la limitada concepción de nuestro sistema como un mero trámite a la vía procesal, conformando la voluntad real de impulsar planteamientos que favorezcan acuerdos totales y parciales. Esto no es nada en una norma, esto hay que hacerlo efectivo. La resolución de 2018 que publica el acuerdo, una modificación o una centralización interprofesional entre empresarios y sindicatos sobre la creación del sistema de solución. Apartado 5. Las partes se comprometen a promover entre sus organizaciones la inserción en los convenios colectivos de la utilización de los instrumentos de mediación y arbitraje en caso de conflictos previstos en este acuerdo. Eso supone la consecución de gran número de acuerdos en el ámbito de empresas y ayudaría presupuestariamente, económicamente, a todas las partes, a los empresarios y a los trabajadores. La Ley de Eficiencia Procesal, que en teoría iba a salir en octubre, ya antes, cuando se empezó a hacer, yo la he informado judicialmente, y parece que esto, como todo, no sale si no quieren, y está por ver si quieren, pues en sus preámbulos, aquí lo que podamos llamar como preámbulo, por lo menos en las consideraciones que dan lugar a que se desarrolle esta ley, dice: se debe recuperar la capacidad negociadora de las partes con la introducción de mecanismos que rompan la dinámica de la confrontación y crispación que invade en nuestros tiempos las relaciones sociales. Introducir medidas eficaces que no se degraden ni transformen en meros requisitos burocráticos. Pregona la vocación decidida de asentar en el país la mediación como instrumento de autocomposición. Y se pone triste porque dice: no se ha conseguido desarrollar la potencialidad augurada desde su gestación. Evidencia muchas dificultades en relación con el funcionamiento de los sistemas nacionales. Esto lo dice en relación con el informe que hubo de la Comisión del Parlamento Europeo en relación con la directiva de 2008. El informe creo que era de 4 o 5 años después. Y dice también aplicación del sistema constituido por los asuntos civiles y mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, quedando excluidas la materia concursal, laboral, penal, tal. Esto me sirve para trasladar otro de los problemas que tiene la mediación, que es la
la falta de coraje de quien tiene la capacidad, que es siempre el legislador o el que puede hacer la norma de desarrollo, para intentar convencernos, aunque sea obligándonos. Si ya desde el principio decimos que prescindimos de todo lo demás, pues como ocurrió con el anteproyecto de la Ley de Impulso de Mediación, que venía a decir lo mismo, con sus complejos, yo creo que estamos acomplejados, no lo digo individualmente cada uno, sino esos que tienen que hacer la norma o desarrollarla, que parece como si no quisiesen enfadar a alguien y lo que hacen es contenerse de forma absoluta. Bueno, pues del anteproyecto de ley de impulso a la mediación, como se limita a los ámbitos mercantil y civil, no iba a decir nada. Si queremos decirlo algo, pero bueno, su voluntad es tan limitada, no quiere molestar a prácticamente nadie, pues si de verdad eso se hace eficaz, va a ser eficaz en el papel, pero no eficaz en lo material. Quería destacar la escasa innovación que tiene la Ley de Eficiencia Procesal en relación con la mediación, que solo afecta al artículo 64 de la ley reguladora y al artículo 244. El artículo 64 es meramente nominal para que se cite también en la mediación, y el 244, relativo a la ejecución, quizá es un poco más trascendente porque permite la posibilidad de parar la ejecución y que las partes intenten solucionar, llegar a un acuerdo ya en trámite de ejecución, sin necesidad de que intervenga el imperio de los tribunales. No tiene más trascendencia, salvo la que pudiese tener, según se vista, la disposición adicional cuarta, que crea las unidades de métodos adecuadas de solución de controversias en el seno de los tribunales superiores de justicia, audiencia provincial o decanato. Por desgracia, ese complejillo que tienen lo trasladan a que, bueno, decimos esto, pero ya se desarrollará reglamentariamente. Y no sabemos cuándo será en el Tribunal Superior, cuándo en la audiencia, cuándo en el decanato, ni con qué expansión o alcance. Pero bueno, sí establece por lo menos la posibilidad de que se junten, por decirlo con esa palabra que a mí no me gusta mucho, todos los operadores jurídicos, y en el seno de esa comisión, que dependerá mucho de cómo se desarrolle reglamentariamente y cómo se aborde por los responsables, para que ayuden también a expandir la voluntad, a convencer y a conseguir que todas esas cosas, esos miedos, se desvanezcan y la mediación por fin pueda ser efectiva. Y solo por aportar una cosilla más, que quizá es más propia de mi voluntad, y sería resaltar, porque si estamos en un foro en el que alguien lo puede recibir, sería bienvenido, y es los problemas que algunos problemillas que pueden surgir en los procedimientos judiciales a partir de la mediación. La ampliación de la demanda. Ya sabemos que la ampliación de la demanda tiene una limitación. No puedes, a la hora de desarrollar el juicio, introducir elementos nuevos, sorpresivos, de discordia, pero convendría que a la hora de establecer la mediación, que evidentemente sería fallida, puesto que llega al litigio, quedase bastante determinado
qué es lo que han planteado las partes, no tanto la demanda que va escrita, sino la otra parte, y saber dónde está el litigio, determinarlo para que luego no puedan decir que ha habido una ampliación. Algo semejante hace o debería hacer el SMAC con las conciliaciones. Sería algo parecido. Intentar determinar el litigio para que el desarrollo del procedimiento no escape de esas determinaciones. Esto tiene que ver mucho con la reconvención. Uno de los grandes problemas del SMAC, que cuando se plantea en el juzgado la posibilidad de reconvenir, resulta que te encuentras con la limitación de que no sabes lo que se ha propuesto o dicho en el acto de conciliación. Muchas veces no se recoge, algunas veces sí, pero no de forma suficiente, como luego va a exigir la ley para las reconvenciones. Cuando se hubiese anunciado en la conciliación previa al proceso o en la contestación a la reclamación previa, habría que decir mediación también, y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la petición en que se concreta, porque si no, a una reconvención, que es lo mismo que una demanda, si le tenemos que dar el mismo tratamiento, si tenemos que garantizar a la otra parte la recepción de la pretensión, debería quedar en ese acto de mediación sin acuerdo, perfectamente determinado eso. En la ejecución de conflictos colectivos sigue estando el problema de la ampliación, no a los trabajadores que son directamente afectados por el convenio o que hayan sido tenidos en cuenta en la discusión, sino a aquellos otros que se quieren adherir. Yo estoy muy lejos de eso y no sé cuál es la práctica, pero convendría también que a la hora de establecer el acuerdo, viene el acuerdo original del procedimiento declarativo o bien en el que pueda haber homologándose en el momento de la ejecución, que queden muy claros cuáles son esos aspectos que van a permitir la continuación de la ejecución sobre esos trabajadores que no estaban inicialmente incluidos. Si, como he dicho antes, se va a permitir la mediación en la ejecución, que yo creo que ya se podría admitir perfectamente, pero no sé si lo han intentado, conmigo desde luego no, tendría que quedar eso también en esa ampliación posible de las ejecuciones de despidos colectivos o de conflictos colectivos, que cada vez se piden más en los órganos declarativos, pues que quedase determinado con suficiente claridad todo eso. Y en la ejecución en general puede generar problemas la falta de antecedentes de lo que se haya discutido en la mediación. Si viene directamente la ejecución de una decisión adoptada en mediación, el órgano judicial no va a tener antecedentes y podrían generarse problemas para saber qué es lo ejecutable, hasta dónde se puede llegar, qué es lo que está dentro o no de lo que se ha resuelto, y eso parece que exige algo más que la mera decisión de esto es lo que acordamos. Creo que todo eso ayudaría a, en lo que es puramente procesal, activar y darle un poco más de empaque a la mediación y a la efectividad de la mediación por vía de la intervención judicial. ¿Con esto vale? Muy bien. Muchas gracias. No. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a María de Sande Pérez Detmar. María es directora gerente de la Fundación IRMA FSP, Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid.
Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y en esta universidad se doctoró con la tesis Empleo y prestación de servicios en la Administración Pública. También es autora de distintas publicaciones en la materia, entre las que cabe mencionar Reducción salarial y modificación sustancial de condiciones de trabajo en las empresas públicas, El empleo público en tiempos de crisis, comentario a las últimas disposiciones legislativas. En la actualidad participa como profesora en el Plan de Acción Tutorial de la Facultad y es tutora de prácticas externas en los juzgados de lo social de Madrid. Es representante de profesores permanentes en Junta de Facultad y miembro de la Comisión de Permanencia. Cuando quieras, María. Muchas gracias. Ahora. Estoy casi por levantarme porque es que hay personas a las que no veo. Ponte aquí. Bueno, no pasa nada, si no. Bueno. O me pongo de pie. Claro, no pasa nada. No, José, gracias. No, gracias. Muy amable. Me pongo de pie y luego ya me siento. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, daros las gracias por invitarme a participar en esta mesa sobre mediación laboral, al ilustre colegio de graduados sociales y también en la persona de su vocal, María José García Pedreño, que ha sido quien personalmente, hace ya un tiempo, me comentó que tenía esta iniciativa y me propuso participar, a lo que yo acepté encantada y de verdad lo digo, que con mucho gusto estoy aquí participando. Al presentarme, has hecho referencia a mi actividad profesional hasta hace 3 años, porque es verdad que desde hace 3 años estoy dedicada en exclusiva a la Fundación IRMA, al Instituto Laboral, porque es incompatible, es decir, que estoy en excedencia como profesora y me dedico, pues como digo, a tiempo completo a la gestión diaria y a las cuestiones relativas a la mediación laboral que llevamos a cabo en la Fundación. Entonces yo quería, solo de una manera muy breve y antes de entrar en los temas y que nos vayáis a preguntar, hacer, como digo, muy brevemente, una referencia a la fundación en nombre de la cual yo intervengo aquí. Porque se trata de una fundación que pertenece al sector público de la Comunidad de Madrid, pero que siendo como pertenece a la Comunidad de Madrid, puesto que en el patronato tenemos una mayoría de patronos que forman parte de la Comunidad de Madrid, la Viceconsejería de Empleo, la Dirección General de Trabajo, Formación, etcétera. Pero, como digo, somos una fundación que se ha creado por negociación colectiva. Somos el producto de un acuerdo interprofesional que se produjo por primera vez en el año 94 en Madrid, igual que en otras comunidades autónomas, igual que en el ámbito estatal. Acuerdos interprofesionales entre patronal y sindicatos para crear un sistema de solución que en su primer momento se llamó de solución extrajudicial de conflictos colectivos y que en los momentos actuales se denominan sistemas de solución autónoma de conflictos colectivos. Entonces, la fundación, que hasta hace poco se llamaba Instituto Laboral y que seguramente algunos de vosotros o casi todos conoceréis, aunque solo sea por el nombre, que en este momento, ya desde el año 20, se llama Instituto Regional de Mediación y Arbitraje, vuelvo a decir, es una fundación creada por negociación colectiva, pero en la que intervienen y de manera conjunta colaboran sindicatos, patronal, es decir, CEIM, UGT y Comisiones Madrid, y la Administración Autonómica. Esa es la fundación de la que yo soy directora gerente, formo parte del patronato, no formo parte del patronato, pero intervengo como secretaria, y llevo la gestión diaria y soy secretaria y titular de la Secretaría en las mediaciones. ¿Qué mediaciones hacemos nosotros en esta organización, en este organismo? Pues fundamentalmente en conflictos colectivos. Es decir, todos los conflictos colectivos que se puedan plantear en el ámbito de la Comunidad de Madrid o en empresas, centros de trabajo radicados en la Comunidad de Madrid. Conflictos colectivos, por ejemplo, de interpretación, pero sobre todo conflictos de intereses, bloqueos en negociaciones de convenios colectivos, solicitudes previas a la convocatoria de una huelga. Ahí también hay un campo importante y lo hacemos, como digo, en virtud de estos acuerdos interprofesionales, en virtud de los cuales los propios agentes sociales, patronal y sindicatos, se comprometen a resolver sus discrepancias con carácter previo a interponer una demanda de conflicto colectivo o a convocar una huelga ante un organismo que han creado ellos y que con la colaboración de la Comunidad de Madrid pues funciona. Y así llevamos funcionando desde el año 94. A lo largo de todos estos años se ha avanzado y se ha consolidado
y podríamos decir que estamos además en un momento en el que nos encontramos ya en puertas de firmar un tercer acuerdo de solución autónoma. Las partes lo tienen ya firmado, lo quieren presentar y que el acto de la firma se produzca ya a finales de noviembre, en una línea muy parecida a la del acuerdo interprofesional de solución autónoma de ámbito estatal, es decir, impulsar la mediación, impulsar también la formación de las personas mediadoras que intervienen de manera, digamos, no de parte, sino al servicio de la mediación en esos conflictos colectivos o en esas controversias de bloqueo de negociación, etc. Entonces, es verdad que nos encontramos en un panorama en el que, por una parte, tenemos llamadas de la ley, tenemos acuerdos que se renuevan, pero estamos hablando de una práctica de mediación laboral que yo creo que quien la conoce desde hace mucho tiempo, pero que en general, en el ámbito, digamos, del derecho en general, si no se es en el ámbito laboral, jurídico laboral, no es tan conocida. Es decir, fuera a lo mejor de estas puertas, pues quizá no es tan conocida, pero sí que yo creo, y con eso ya me callo para luego poder hablar en el debate y que nos hagáis todas las preguntas que queráis, ¿no? que tenéis pensado, pero sí quería deciros, por ejemplo, que a datos estadísticos a 31 de octubre de este año, llevamos resueltos ya 693 actos de mediación, es decir, un número importante. No estamos en las cifras de antes de la pandemia, pero tramitamos un número importante de expedientes que casi vamos a terminar el año pues llegando a los 700. El nivel de acuerdos, pues el nivel de acuerdos con la pandemia y en estos últimos tiempos ha bajado, pero estamos en torno a un 34% de avenencias, aunque es verdad que no podemos medir la efectividad o la labor que se hace solo por el número de acuerdos, porque hay ocasiones en las que las partes prefieren no acordar, aunque sabemos que el acto de la mediación ha abierto canales de interlocución y que aunque esa huelga no se ha desconvocado en ese momento, de hecho sabemos, y de hecho lo comprobamos, se desconvoca. A lo mejor no 3 días antes, pero sí la noche antes se desconvoca. Llegan a acuerdo, hablan. La mediación, digamos que ha puesto ahí una semilla. No siempre, pero en muchas ocasiones sí. Así que esto es importante. También deciros que con el hecho de las mediaciones híbridas, donde las partes pueden comparecer presencialmente, otras comparecen a distancia, hacemos mediaciones en las que los mediadores y nosotros estamos presentes con algunas de las partes, otras se conectan. Eso hace más factible que las partes comparezcan, que las empresas comparezcan a la mediación, que no sea un intentado sin efecto, que no vengan solo para cumplir el trámite, o que si vienen para cumplir el trámite previo a la interposición de la demanda o previo a la convocatoria de la huelga, resulta que se encuentren con que están en un ámbito, en un clima, en el que con ayuda de profesionales, mediadores, que conocen lo que es la composición de un conflicto, pero no están en el conflicto, no son parte del conflicto, y haciendo recesos y hablando, pues se dejen, porque todo, claro, pasa porque se dejen ayudar en este sentido. Somos un instrumento y estamos para ser utilizados. Y en ese sentido creo que es importante pues ponerlo de manifiesto, ¿no? Así que, bueno, yo, salvo que me queráis hacer alguna pregunta ahora, me callo y doy la palabra al resto y después ya en el debate pues entraré en todo lo que consideréis oportuno. Vale. Gracias, María. Sí, luego te damos paso con las preguntas. Ahora vamos a dar paso a otra María, María Caravaca Caballero. María es letrada conciliadora del SMAC, es graduada social, doctora en Derecho, posee un grado en Relaciones Laborales y máster en Responsabilidad Civil, Políticas de Igualdad y Práctica Jurídica. Cuando quieras, María. ¿Qué tal? Buenas tardes. La mayoría yo creo que me conocéis aquí, porque la verdad es que han sido mis inicios laborales. Yo empecé como graduado social cuando era como aquella parte que está allí, más o menos. Ya estaba metiendo mi cabeza por el colegio, ya estaba con inquietudes de cursos y de pues, todas las cuestiones. Y bueno, pues poco a poco he ido avanzando en esa materia. Al principio no me llamaba mucho la atención con vuestra edad, pero luego poco a poco, pues bueno, efectivamente, pues tengo todos los títulos de laboral prácticamente. También soy licenciada en Derecho, que no lo ha comentado. Y la verdad es que, bueno, pues mi especialización es laboral. Hasta el punto de que he llegado, bueno, pues a ocupar un puesto de letrada conciliadora, que la verdad es que me encanta y siempre me ha producido mucha
pues a qué graduado social o abogado que se dedica a laboral no le ha gustado nunca ni le ha llamado la atención el tema de ser letrados conciliadores. Pero la verdad es que, por otro lado, tengo que reconocer que tengo una cierta frustración, porque sí que es verdad que a mí me encanta la mediación. Creo que la mediación, si se tomara en serio, como ha dicho el señor Yuste, podría ser un paso muy importante en este país en todos los sentidos. Descongestionaría los juzgados, el ciudadano se iría muy contento a su casa, reduciría costes, dilataciones, lo que hemos dicho siempre. Yo creo que es es un problema legislativo en muchos sectores, porque la verdad es que estamos teniendo todos los días 500 actos de conciliación, de los cuales, bueno, luego si queréis me preguntáis, porque yo creo que es un sector que lo conocéis todos aquí, los que nos dedicamos a ello, porque por empezar es una fase obligatoria previa antes de llevar al juzgado, y a mí me da mucha rabia que lleguen las partes allí a hacer nada, a presentarse únicamente, como ha dicho la compañera, para no hacer nada. Y yo, mira, que insisto muchas veces, porque yo sí que intento conciliar y que se medie, y la verdad es que llega un momento en que les dices, pero bueno, ¿pero por qué no lo hacen ustedes aquí y no lo hacen en el juzgado? Si al final lo van a acabar haciendo en el juzgado, es que se lo acabas diciendo así. Si lo que no están haciendo ustedes aquí lo hacen en el juzgado. Hombre, los que nos dedicamos a esto sabemos por qué lo hacen. Porque al final pues no hay una penalización, es un coste para el ciudadano y es una pena. Eso es lo que yo creo que se debería cambiar. Pero bueno, pues nada más, que estoy abierta a cualquier pregunta igual que el resto y no os puedo decir más. Bueno, bien, como ha dicho nuestra compañera María, esta mesa la compuso una compañera nuestra, graduada social, María José García Pedreño, que hoy no puede estar aquí, pero ella, digamos que ha compuesto la mesa y ha organizado un poco cómo iba a ser el funcionamiento. Entonces yo voy a trasladar las preguntas que ella me ha pasado para que se la haga a los ponentes, e igualmente, como es una mesa, queríamos que participarais también la gente que estéis aquí de público, no solamente que contesten ellos, porque queremos que sea participativo. Entonces yo voy a pasar a leeros las preguntas y contestáis quien veáis oportuno. ¿Cómo veis la mediación laboral en términos generales? Y si alguien quiere participar, también igualmente, ¿eh? Bueno, diagnóstico sí. actual, diagnóstico de futuro, En opciones, términos, yo creo posibilidades. de cara al futuro, de hoy para mañana ya. ¿Y cómo De ve la futuro. mediación laboral en términos generales? Sí. ¿No? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la vemos actualmente y de cara al futuro? La mediación laboral ya existe. El trámite de conciliación es la intervención de un tercero que no tiene nada que ver con el asunto y que intenta poner de acuerdo a dos partes. Se le llama conciliación porque sí, y a lo mejor ni se había inventado el término mediación. Pero es lo mismo. Ahora se tienen que distinguir porque la conciliación se está ofreciendo a través de un órgano administrativo y la mediación se presupone que no es a través de la administración, sino de un tercero experto que se maneja en todo esto y es capaz de convencer a dos partes. Así que ya existe. ¿Qué es lo que se ha alterado con todo esto de conciliación, mediación y los arbitrajes, que los tenemos olvidados, pero que también están ahí? Pues se ha olvidado que cuando se quiere introducir algo que realmente sea efectivo, hay que dar la posibilidad de que lo sea. Y si ya he dejado claro antes cuál es mi opinión sobre la voluntad y la capacidad de manejarse de los que tienen que hacer todo esto, que es la de ser atrevido. ¿Por qué hay actos de conciliación en el mundo laboral español? Porque hay una norma que dice que tienen que hacerse. Y si no la haces, pues no puedes ir a pedir a otro sitio. Así de sencillo, aunque el legislador cada vez más, todo lo que inventa, todos los procedimientos son siempre ya urgentes y a todos les quita el trámite. Cada vez se hace más grande la parte de excluidos del 64, no sé cuál, si es el 74, no sé cuál. Cada vez más. Todo lo que inventan están excluidos porque hay que correr. Así que, aunque casualmente luego en el juzgado puedan conciliar,
no se exige la conciliación previa, pero ahora en el juzgado pueden conciliar. Coño. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por la urgencia, por tal. Pero si quieren meter una posibilidad de mediación obligando, no estoy hablando del ámbito laboral, obligando a paralizar durante 3 meses un procedimiento, si el juez cree, cuando llegan ante él ya, y después de la demanda y de la contestación o en el acto previo, estoy hablando del procedimiento civil, dice, hombre, inténtenlo ustedes. Y entonces lo paralizan y pueden estar hasta 3 meses, según digo el proyecto de ley. Pues no sé, sigue siendo voluntad legislativa. Llámenlo como quieran. Si a mí, a todos nosotros nos da igual quién lo haga. Se trata de intentar solucionar el conflicto sin necesidad de acudir a los tribunales, que siempre es más transgresor que amigo. Pues vamos a poner las posibilidades legales para hacerlo y para conseguirlo. Si me extiendo mucho me cortáis. Y voy a reseñar otra cosa que, como antes he corrido, toda la actuación, aunque esté previsto en el acuerdo actual del instituto, de la fundación, es sobre las reclamaciones colectivas. Está previsto también las individuales, reclamaciones individuales. Pero se ve que dicen, bueno, con la conciliación ya tienen suficiente, ¿y para qué vamos a motivar la mediación? El acuerdo nacional habilita esa posibilidad y, sin embargo, la opción normativa de la comunidad es muy escueta porque excluye despidos, extinciones, todo lo disciplinario, que serían sanciones, cantidades de más de 6.000 y tutela de libertad sindical, no del resto de derechos fundamentales. Y, aunque está la posibilidad, ¿cuántas hay, María? Pocas. Una este año. Sí. Bueno, ahora nos lo contará ella. Hay la ley, que nos lo impongan, que nos obliguen, igual que nos lo imponen ya con la conciliación. Y sin más, porque lo que normativamente ahora está previsto, y además eso también está, otra cosa que no he dicho, porque en la exposición de motivos de la ley reguladora es precisamente eso. Vamos a dar a la mediación los mismos efectos y al arbitraje que a la conciliación, y si tiene los mismos efectos, pues vamos a dejar que haya mediaciones o que pueda haber. Pero tienen que modificarse muchas más cosas y ajustarse para que un sistema de mediación sea efectivo y atractivo. No sé si alguien... Yo quería decir una cosa, pero sí... No, por favor. Y luego Sí. él. María. Sí. No, a ver, yo... ¿Cómo veo la mediación en términos generales? Como una oportunidad. O sea, las partes, cuando llegan en un procedimiento de mediación ante el organismo y están delante de los mediadores, tienen una oportunidad de utilizar esta herramienta para resolver de manera mucho más participada, con mucho más protagonismo, un conflicto. Y esto es algo que a veces ven, otras veces lo van viendo a medida que avanza y otras veces no lo ven en absoluto, pero que desde luego es una oportunidad. Eso, que se ahorran costes, ya no solamente en cuanto a costes económicos cuantificables, sino también desgaste de los... Porque en las mediaciones yo estoy viendo a los representantes de la empresa, a los gestores de personal, que llevan negociando un convenio, que ya son cuestiones hasta personales de enfrentamientos, con los miembros del comité que son trabajadores, con los asesores sindicales, y ves todo ese conflicto que tiene todas sus ramificaciones, y hay veces que se produce esa... no sé cómo deciros, ese momento, no sé, no quiero sonar así demasiado poética, pero como un poco mágico, de decir, con todo esto, sin embargo, las partes se dejan. Y poco a poco van avanzando, y es que no es que se resuelva todo, pero van desbloqueando y llegan a un acuerdo y de alguna manera pues se instaura cierta paz. Hay otros conflictos que vienen y vuelven hasta que se... Por lo tanto, mediación, ¿cómo la veo? Como una oportunidad, efectivamente.
Yo, en cuanto a la obligatoriedad de la mediación, yo creo que lo que hace que quizá esto enraice es el conocimiento, el uso, que sea útil. Si las partes lo que necesitan es que les ayuden. Y hay muchas cuestiones que un juez necesitamos que nos responda, porque hay que interpretar un precepto, porque son cuestiones de derecho, de interpretación jurídica, pero luego hay muchos conflictos en el ámbito laboral que son de intereses, en donde las partes tenemos que conocer el derecho y darle a las partes y a los intervinientes y usuarios esta seguridad, pero que de lo que se trata es de acercar posturas. Y ahí es fundamental la voluntariedad, que quieran hacerlo. Si no, en realidad, pues yo, por ejemplo, creo que nosotros estamos a disposición de los usuarios, pero no somos ni el único instrumento, ni competimos con otros, somos uno más para ser usado por quienes quieran o porque lo han acordado en el convenio, porque lo han acordado o porque se someten. Pero también está el SMAC, que es la administración y que ofrece un servicio, y los ciudadanos pueden acudir al servicio de mediación, arbitraje y conciliación y utilizarlo. También está la mediación privada, que no es gratuita, pero que también ofrece unos servicios, ¿no? Es decir, que convivimos en un espacio, pero todos compartimos esa idea de decir, bueno, ser útiles, de ofrecer este servicio. Y en cuanto a lo individual, nosotros, por reglamento, podemos ver mediaciones individuales, pero tenemos un límite muy claro. Por una parte, el hecho de que no entramos en conflictos de extinción, ni de tutela de derechos, ni demandas por reclamación de cantidad superiores a 6.000. ¿Qué nos queda ahí? Pues pequeñas cantidades, que vemos pocas. ¿Y qué es lo que vemos en algunas ocasiones? Jornada, conciliación, clasificación, es decir, donde no es obligatoria la mediación. Ahora, no hacemos mucha mediación en individuales, no, porque nuestra configuración está más pensada para los conflictos colectivos, y en el reglamento las partes, patronal y sindicatos, metieron esta posibilidad de la individual, pero con la condición de que las partes voluntariamente se sometan al procedimiento. No es obligatorio. Entonces, sí que ha habido un momento, no en esta legislatura, pero en la pasada, que se ha querido potenciar la mediación individual que hacíamos. Pero eso haría falta también un refuerzo de medios, de infraestructura, etcétera. Estamos abiertos a ello, pero digamos que en este sentido también tenemos al SMAC, que está avanzando, por lo que yo oigo, lo que yo veo, ¿no?, en esa idea de ofrecer también esta mediación. Ahora, dicho eso, no es incompatible, pueden venir en mediación individual, pero vienen poco, ¿eh? Lo cierto es, lo decía antes de entrar, 11 procedimientos individuales frente a 552 colectivos, ¿no? El micro, ¿no? Sí. Ahí va. Había una pregunta por aquí. Sí, le dimos a Diego igual. Coincido plenamente con don José Manuel, porque yo soy un convencido recalcitrante de la mediación y de la conciliación. Yo concilio el 90%, y digo el 90% porque, como bien todos sabemos, con el INS, la tesorería, el SEPE, el ayuntamiento, la moneda, no se puede conciliar, o sea, se celebra. Yo el resto lo concilio. Y intento siempre conciliarlo mucho antes. Y soy de los que busca el teléfono del compañero que aparece o compañera que aparece en la papeleta, en la demanda, y yo llamo, ¿vale? O sea, yo soy un convencido, pero la forma, como usted dice, de convencer a los no convencidos es vía ley. Y aquí va un poco, no casi reprimenda, ¿no? Pero en más de 1.500 procedimientos, solamente he visto una vez sanción de los 600 euros por no acudir a... Y no le condenó al abono de mis honorarios. O sea, yo creo que los juzgados tendrían que aplicar la ley. Y decir, usted le da la conciliación y ha sido condenado. Son 600 euros por haber y va a pagar los honorarios. ¿Vale? Perdone por la... Es que yo le he dicho antes lo mismo. No, dicho, no, yo soy... No, vale. Esto ya o luego. Pero eso ya se lo he dicho yo antes, ¿eh? Un segundín, por favor. Y perdón que quiera acaparar demasiado, ¿vale? Yo, mi criterio, ¿vale? Porque en algunas ocasiones también, y aquí hay una compañera... ¿se ha ido? No, está Allí. aquí. Hay una compañera que lleva más de 4.000 procedimientos, ¿vale? Nuestra querida compañera que vamos a asociar también. En algunas ocasiones nos vemos que, como si no se modifica el artículo 33, ¿vale?, del estatuto,
para decir que Fogasa se va a hacer también responsable de las conciliaciones administrativas, ¿vale? Esa es una primera modificación que habría que hacer, considero. Totalmente. Está medio prevista. Totalmente. Medio prevista. Le agradezco que estén luchando por eso. No, es que Otra yo... cuestión, y A ver. ahí voy con usted, como representante del SMAC, sí, como representante del SMAC. También habría que modificar el artículo 63, eso de intento de conciliación. No, usted va a conciliar. Que no Y digo. ustedes, que para eso cobran, tienen que hacer conciliación. Y estamos encantados. Usted que propone, hasta dónde estaría dispuesto a hacer conciliación. Pero mira, te voy a decir una cosa. Procedimientos, ni un letrado en Madrid, solamente en Toledo me han preguntado. En Madrid no me han preguntado. O sea, dicen, ¿hay acuerdo? Sí, y yo le doy los términos. Bueno, ¿No a hay ver, acuerdo? no, Sin Venecia. puedo hablar yo. Con más de 4.000 procedimientos. Puedo hablar, que me estoy sintiendo Perdón, atacada. mesa. Me estoy sintiendo atacada. alusiones, por Lo alusiones. estoy haciendo. Compañera, Unimiembro. esto es una mesa, tenemos que hablar todos. No unimiembro. A ver, yo voy a hablar como letrada de la conciliación, que es lo que veo que se está atacando. Estamos con 500 datos de cancelación diarios. Eso yo creo que en el ámbito mercantil y en el ámbito civil no creo que haya 500 mediaciones diarias. En laboral las hay. Yo he dicho en mi primera exposición, en la presentación, que es un problema legal. Efectivamente estoy con Diego y se lo he comentado antes a todos los que están aquí. Para mí el problema principal es precisamente lo que estás diciendo, el artículo 66 de la Ley Reguladora de Protección Social, el abuso por parte de las empresas que vienen, porque el que la empresa no se presente o que la empresa no acuerde es un intentado sin efecto siempre. Pero si el trabajador no viene o viene 10 minutos tarde, se archiva y se le da por desistido. Que nos hemos encontrado 1000 casos, por el atasco, por el niño en el médico, por lo que sea. Incluso hay muchísimas dificultades para aplazarlo, aunque la ley lo permita, pero para aplazar una autoconciliación tela, porque igual que un juicio se puede uno coger y pedir el justificante médico en urgencias y tal, en las conciliaciones no lo permiten en muchísimos casos. Es un problema legal. Es otro problema legal, efectivamente, el tema que habías comentado también, de lo del, bueno, el tema de lo del Fogasa. ¿Cómo se arriesga el letrado de conciliador a conciliar una autoconciliación cuando te están diciendo que no hay trabajadores en la empresa o hay uno? Es que somos los primeros que decimos que por garantía al trabajador mejor hágalo usted en el juzgado, porque ese señor no cobra. Y lo sabéis todos los que os dedicáis a esto. Entonces, muchas conciliaciones también son por eso. O sea, yo soy la primera que me viene un señor, es que porque no me van a pagar, porque además no hay trabajadores, y digo, pues lo siento, le digo a la empresa, pero me va a permitir que le diga a este señor que aquí no lo haga, que lo haga en el juzgado, porque este señor tiene que cobrar, que lo haga en el Fogasa. Como otro problema legal, los artículos 50, extinciones. Todos sabéis que esto no es como un despido que estoy en mi casa pleiteando y hasta me voy a otro puesto de trabajo. Es que tienen que estar en activo. Tienen que estar en activo y la empresa es la primera que va sonriéndose allí a no negociar, porque no le interesa. Porque lo que quiere es tener al trabajador así, en un puño. ¿Cómo acaban todos? Que se lo he dicho a la compañera. En el INS pidiendo la prestación por la IT, por la depresión. No nos vamos a engañar. Es un problema legislativo. Por no hablar también... Es mi móvil. Por no hablar también, y ya acabo, otro problema legal, viene el abogado y tampoco le puedes estar haciendo al abogado el feo de que tú seas el que concilies cuando no lo ha conseguido el propio abogado de la trabajadora o del trabajador. Yo cuando viene el trabajador solo, le digo, mire, yo soy aquí imparcial, no se preocupe, díganme el salario y yo inmediatamente les calculo la indemnización, que es un beneficio que tenemos los graduados sociales, y no quiero decir con ello nada en contra de los abogados, que controlamos, sabemos hacer nóminas, sabemos hacer indemnizaciones, las calculas, lo miras todo, déjeme usted el papel y tal. Pero ¿cuál es el problema, Diego? El problema es el que hay, que al final el letrado tiene un tope. O sea, yo no me puedo arriesgar a un señor a conciliar una cantidad para que venga mañana a partirme la cara porque resulta que la empresa se declara insolvente porque en los juzgados tarda 1 año y medio en darle el auto de insolvencia y este señor no cobra. Entonces, ¿qué haces? Te tienes que cortar. Entonces, hay muchas cuestiones de este tipo y eso lo sabemos todos. Hay materias que me llaman la atención y ya para acabar. ¿Por qué las sanciones nunca se negocian? Nunca. Porque es que viene la empresa. Si viene la empresa, es que sabemos a lo que va a venir a decir. No, este es un tema que tenemos que ver porque no estamos de acuerdo. Porque dicen, a este señor por 90 euros que le hemos quitado suspensión y empleo y sueldo, le vamos a tener hasta el día del juicio para que se lo gasten en honorarios de abogados. Si es que todo es así.
Sí que nos vamos a engañar. Ese es el problema de la conciliación, no lo echemos todo a que el letrado no concilia. Por suerte, todos los que hemos entrado nuevos últimamente, hacemos por conciliar, pero llega un momento en que te frenas. Cuando tú ves las orejitas al lobo, los que nos hemos dedicado a ejercer en este ámbito muchos años, dices, cuidado, no te metas aquí mucho, porque cuidado, aquí te puedes arriesgar. O sea, por eso yo estoy con ella, es una oportunidad, pero también tiene mucho riesgo. ¿Y por qué es el riesgo? Por el tema legislativo. A ver, yo... Sí. Bueno, si se me oye, tengo buena voz. En definitiva, yo creo que habéis identificado todos los problemas. Yo creo que ahora mismo, entre punto uno. Punto dos. Yo creo que hay otro segundo problema y yo insisto también en lo que dice Diego, los letrados conciliadores, y depende, yo me muevo bastante por toda España y tal, hay letrados conciliadores que hacen su labor y hay otros que dicen, ¿habéis llegado a un acuerdo? No, pues hala, fuera. Eso no es una conciliación, perdonadme, pero no es una conciliación. Y la tercera culpa se la ha hecho al juez, porque el problema, que también lo ha identificado, no, es que cada uno que aguante su vela, es decir, la judicatura, a ver, estamos hablando en términos coloquiales, pero realmente es así, o sea, el juez jamás, yo todavía no recuerdo ninguna vez que le haya cascado una multa a una empresa que no haya ido a la conciliación porque no le da la santa gana. Es más, alguna vez, de verdad que yo no lo conozco, y mira que llevo años en esto, ¿no? Entonces, realmente muchas empresas se jactan de esta risa, de este poderío, de que no pasa nada. Pasaba lo que ocurría antes, hasta que cambió, afortunadamente, a base de jurisprudencia que cambió el tema, cuando la gente eran impagados, los famosos impagados, que le debo 2 meses, debo 3 meses, llegaba el tío el día antes, pagaba lo que le debía al trabajador y se resolvía el tema sin ningún tipo de problema. Yo creo que hay que insistir en que evidentemente la judicatura ahí, o yo no sé si es la norma la que tiene que cambiar, pero tiene que meter un estacazo a las personas, en este caso a los empresarios que no acuden a la conciliación porque no pasa nada, ¿vale? Y lo que digo, además es un agravio comparativo y como bien has dicho, María, porque igual que a un trabajador la consecuencia jurídica es que se ha quedado sin posibilidad de seguir adelante, pues a la empresa no le pasa nada, ¿no? Entonces van allí pues a reírse. Y letrados conciliadores, pues yo me he encontrado muchos. Me he encontrado gente muy activa que intenta llegar a un acuerdo. Incluso a mí me hizo mucha ilusión una conciliadora que hay en Madrid, que no sé quién es, lo mismo eres tú, que regala caramelos o bombones cuando se realiza la conciliación. Y me parece es hasta un anecdótico, ¿vale? Y respecto al tema de la mediación, el tema de la mediación, evidentemente muchas veces, y yo acudo también a mediaciones, hay un problema de fondo en que muchas de las personas que van por los sindicatos, y perdonadme, o por incluso las organizaciones empresariales a ayudar a esa mediación, no están preparados. No saben de qué va. Entonces, planteas un problema y resulta que ellos están pensando en otra cosa. O te mandan al señor este que es del convenio del metal, que es un tío que todavía te habla de la guerra civil y de no sé cuántas historias, y de la patronal y de no sé cuántos, y del empresario que es el que está pegando allí con el martillo a los demás, y es imposible llegar a una negociación porque no saben de qué va. Entonces, yo creo que eso debería depurarlo también. Yo sé que cada vez hay gente más positiva, gente más preparada, y además os lo agradezco. Y de verdad que yo me estoy encontrando últimamente con los conciliadores también un poquito más perceptivos a ese tema. Pero yo creo que lo ha identificado Diego perfectamente. Yo creo que son 3 o 4 cosas que habría que cambiar, ¿vale? Intervenir y luego micrófono para atrás. No es una alusión. Que la mediación funcione, no puede ser meramente involuntaria.
que decía María antes, 600 y pico, si en los juzgados entran ahora, si quito seguridad en el de Madrid, 25.000 asuntos, que son 625. No puede ser que la mediación aporte tan poquito. Y voy a decir una cosa. Es algo interesante, hay que utilizarlo. Hay que enseñarlo en las escuelas de en el colegio de abogados para darles la colegiación. Y mientras no nos enseñen que eso es posible, si no nos lo impone la ley, no podremos utilizarlo. ¿Ir poniendo remedios? Pues sí, se pueden ir poniendo remedios, pero yo estoy en contra de poner pequeños remedios. Lo del artículo 66. Yo soy el primero que lo quiero dar, pero ¿qué es lo que es necesario? Que se haya podido citar en la clase. ¿En cuántas no se le ha citado? Porque es imposible materialmente. Que coincida, tal como está, es muy difícil. Y cuando se puede, se da porque lo dice la ley, no porque tú quieras, no, lo dice la ley. Igual que cuando dice que tienes que dar una indemnización, yo espero que no hablando de la indemnización, porque entonces sí que ya nos vamos a morir allí. Bien. Bueno, pues sí, la ley de eficiencia prevé la modificación de ese aspecto. Y viene a decir, es que la tengo en el ordenador, no la he sacado aquí en los papelillos, viene a decir que es obligatoria. Y si no va, salvo que sea por una causa justificada, que se le impondrá la sanción. Y lo dice en el artículo 76 y en el 97. Y además dice que aunque acuda, si se percata el juez de que ha acudido solo por acudir y sin voluntad de con temeridad y sin la buena fe que corresponde, también se le podrá imponer. Bueno, pues vale, tenemos ahí solucionado eso. Yo creo que no va a solucionar mucho, pero eso lo va a obligar a la conciliación, no a hacer una mediación, mientras no diga que la mediación hay que hacerla y que tendrá el mismo efecto si no va. Lo del fondo, a ver, una de los mayores inconvenientes que tiene la conciliación es precisamente la implicación de terceros en acuerdos que son de dos partes que no tienen que ver con ello. Y no solo de terceros, porque si el tercero es el vecino, ya se les arregla el vecino. El tercero es la administración, que todos, pues entonces es muy difícil. ¿Qué pasa en el artículo 33? No habla de mediación. Si haces mediación, bueno, igual que con la conciliación, no va a quedarse el fondo con nada, no va a dar el fondo nada. Hay una propuesta de modificación que tampoco tengo aquí, que hablaba del fondo y de otros organismos públicos que puedan estar implicados en esos efectos. No recuerdo muy bien cómo lo decía, pero venía a decir, a darle la posibilidad de intervenir al fondo para implicarle en esas consecuencias. Pero mientras la mediación sea de particulares, con un particular, mientras no sea obligatorio, la mediación nunca va a tener acceso si no lo dice la ley. Y a ver, y es muy difícil. Muy difícil.
Y así podríamos ir poquito a poco. ¿Qué dice el artículo 100 de la ley reguladora? El empresario tendrá que pagar al trabajador el salario de los días que haya ido. Pues si metemos más mediación, si metemos mediación y luego hay que seguir viniendo, el empresario no va a querer hacer mediación si no le es obligatoria. ¿Por qué va a hacer mediación? ¿Para tener que pagarle al trabajador el salario de ese día o de los días que sea? No va a querer. Muchas cosillas, muchas cosillas. Pero yo creo que hay que empezar por la convicción de los que estamos aquí, de los que estamos aquí todos, de que hay que hacerlo. De que hay que hacerlo. La mediación voluntaria, si es que es precioso, si es que tenía que ser así, y que estuviesen deseando todos acudir a la mediación y no tener que acudir al fondo. Yo he estado en la inspección del Consejo y me he movido por toda España también. Y te encuentras esas situaciones diferenciales. Contadme cuando sea. Lo que preguntabas, ¿qué tal el servicio de Smart Psicología? Pues muy bien, sí, que es muy bien. Pues sí, aquí coinciden, nos quitan mucho. Seguro que no tienen como en Madrid, cuántos hay ahora. En su momento había 12 y permanentemente 2 de baja por diferentes circunstancias. Y tenían que hacer, yo hice el cálculo con alguien, no sé con quién hablaba, no sé si fue con Fernando en su momento, cuando yo era delegado decano, y es que salían a unos 15 minutos, pero incluyendo todo, el papeleo, el estar dentro y tal. ¿Qué haces en 15 minutos? Es imposible, es imposible. ¿Por qué? Porque lo que sí tienes que hacer es dar la posibilidad del trámite. Y si tú intentas hacer una conciliación de verdad completa, lo puedes hacer con 10 al día. Pero nadie es capaz, yo desde luego no, y aquí supongo que tampoco habrá nadie, hacer una conciliación de verdad completa. Las habrá mejores, más fáciles, menos, igual que los juicios. Con 40 que tienes para, ¿cuánto? 8 horas. La jornada tiene que ser de 8. Pero bueno. Somos 32 letrados, de los que solamente hay 4 de guardia para responder el buzón de preguntas y tal. Y pasando conciliaciones somos 26 cada 15 minutos, efectivamente. Tenemos 20 actos de conciliación diarios. A lo que voy es a que lo que quiero resaltar desde mi punto de vista, interrogarme y cortarme de verdad y decir, vale, ya. Si queremos mediación hay que darle... Pero perdona, yo creo que ¿sabes cuál es el problema de que tengamos tantas conciliaciones por este despido? Que muchos vienen por el IRPF. Sí, todos. Es un problema que volvemos a legislativo, pero nosotros no nos iríamos. Es que es el problema, digo que decías el fondo también los hacemos también. ¿Por qué no volvemos al despidos? ¿Por qué no se reconoce procedencia en las empresas y que la inspección lo controle? Lo controla la inspección como se hacía antiguamente, o en el SEPE o en el SEPE. El despido es 3. También. Bueno, mal entendido. El despido es 3. ¿Por qué no se hace? Porque te garantizo que muchos de los mira, de hecho, hay unas críticas que me han dado, porque hay reclamaciones de cantidad, pues debe haber 2.000 y como 20.000 de despido, o sea, al mes. Y de esos 20.000 te digo yo que vienen, que es lo que decías tú antes, que vienen ya con el aporte hecho. Seguridad social y el problema es ese, es el problema legal. Y los que no sé si sois todos de Madrid, pero sabéis que el refuerzo, cuando ha sido de despido, resulta que hay, vamos, yo me hubiese gustado estar en el refuerzo, porque a mí me quedaban toda la semana entre 10 y 15 sentencias, y del refuerzo se van con 1 o 2, porque los despidos los concilian todos, no sé por qué, de repente ahora sí, pero... Asusta. Es que mi intervención iba a ir por ahí. Usted ha hecho un ejemplo, no sé si se me oye bien o usted ha hecho un ejemplo, digamos anteriormente, de las conciliaciones que se llegaban, que eran unas 600 y pico aproximadamente, contra los 20 y tantos mil casos que entran en los juzgados. Me gustaría saber cuántos acuerdos se llegan en Sara.
Y yo estoy convencido, por lo menos por la práctica personal mía, y yo lo he vivido en su propio juzgado, cuando usted actuaba en el juzgado de Madrid, que casi un 40%, digamos, de alguna forma influenciado, o bien por la secretaria judicial, el secretario judicial, o bien por el propio magistrado, y yo lo he vivido en mis propias carnes por usted, que se llega fácilmente a un acuerdo, digamos, con la parte contraria, aun dejándonos a unos pelillos en la gana, en ese sentido. Con lo cual, o dotamos, digamos, a la mediación de algo jurídico y que realmente forcemos, digamos, a que eso se haga, pues desde luego la mediación va a tener muy poco recorrido, tal y como está contemplada hoy en día, al menos a nivel laboral, como yo lo veo. Tengo que decir una cosa. Pero es que yo digo, pero ¿por qué tienen que Tengo que llegar decir una cosa. después Es que no con la puedo decir. jueza? Cuando llegan allí ya a la sala y dicen... Luego tú y luego la les dicen compañera, a las ¿qué favores? partes, cuidadito, que yo soy la que dizco sentencia. Y ya todos dicen, si no ganamos a No, contestar. no lo dices. Pero Sí. no es así. Mentira. Pero cuando... Es así. No todos, evidentemente, no. Pero la Carlos, ya mayoría, viene a avisarnos. precisamente porque se Ya vienes a concilian los avisarnos. juzgados, Ah, vale. porque yo soy el que dicto sentencia y ya te van diciendo por dónde va a ir la Ya lo sé, sentencia. ya lo sé, Y al ya no la final dejan se hablar. concilia. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Quieres hablar tú antes? Claro, porque Tengo que la hacer una conciliación aclaración. no podemos hacer eso porque tenemos la misma propuesta, lógicamente. Pero porque hay una condena costa, no te con una multa Hacienda cuando te pasa una vez, que haya una condena costas después o que haya una penalización, porque claro, allí van a empresas muchas veces así hasta sonriendo, se me entiende. Pues venga, me pasaba por aquí y vamos a hacer la cosa. Yo, y perdón que sea protagonista, que estoy encantado de no tener que hacer ahora conciliaciones, porque tengo un juicio al mes. Yo lo que siempre les decía, y bueno, no sé, decía, arréglenlo, si es que si lo arreglan, primero, van a estar más contentos porque lo hacen ustedes, y no lo hago yo, y a mí me van a tener más contentos porque no tengo que resolverlo. Y es verdad, siempre les... Siempre... Añadía otra frase más. Mi criterio, o lo que dice la jurisprudencia en estos casos, Bueno, eso es una... con lo cual ya nos aperturaba, digamos, al hecho. Eso cuando realmente sabes por dónde vas. Pero quiero decir que es que siempre es mejor que haya un acuerdo a que alguna de las partes tenga una sentencia encima que le diga tal, porque no se va a quedar tan satisfecho, creo. Va a decir una cosa Una María y cosa voy a sí. pasar a una compañera Y ya que no lleva... hablo. Porque me da la impresión, a ver, creo que es que estamos hablando desde perspectivas muy distintas, porque yo estoy hablando de conflictos colectivos y de mediación en conflictos colectivos. Por eso hablo de 600 pocos, si lo comparamos incluso con el ámbito del Estado, y en cuanto a seguridad jurídica la tenemos en la ley de la jurisdicción social, la tenemos en el valor de las actas de mediación, la tenemos, no son los mismos, y la óptica es distinta. Entonces estáis hablando de mediación individual. Vale. Vale, la compañera que... Sí. No quería, digamos, ni mucho menos, por Dios, minusvalorar el trabajo que estáis realizando, sino me estaba basando fundamentalmente en la conciliación, digamos, individual y en la proyección un poco que estábamos teniendo con respecto a las conciliaciones que se podían otorgar en el SMAC o bien las que se otorgaban, digamos, en los juzgados. Sí. No, yo quería aportar también, porque yo aquí, como dice el compañero, también me precio de ser muy conciliadora, y a lo largo de mi profesión, pues yo creo que tengo un porcentaje muy similar, un 90% aproximadamente de conciliaciones, y eso que por suerte o por desgracia, aunque el corazón a veces me pide otra cosa, pero me toca defender a empresas muchas veces, ¿no? Yo estoy en un despacho de empresas. Yo quería poner también en valor otras cosas que creo que nos han dicho que también son importantes y que influyen. Aparte, por supuesto, de estar de acuerdo con toda la seguridad que se necesita en el ámbito de mediación, de conciliación, de arbitraje a nivel legal para dar seguridad, mucha mayor seguridad a lo que es la materia en sí. Yo creo que hay un problema de comunicación. Tenemos un problema de comunicación en la sociedad brutal a todos los niveles. Padres, hijos, vecinos, jefes, compañeros, maridos, mujeres, amigos, a todos los niveles. No es que haya un problema brutal, es que cada vez nos cuesta más comunicarnos. Y yo creo que nosotros, como abogados, graduados sociales, como operadores jurídicos, tenemos muchísima culpa de esto. Esta voluntad que se decía. Y no solamente se requiere a que la ley lo exija. La ley exige el acto de conciliación. Muy bien. Pero ¿cuántos abogados de las dos partes llegan allí que solamente se ven o se conocen en el momento que el letrado conciliador o la secretaria llama? La gran mayoría. Eso es un problema.
Porque lo que dice este señor, que me pasa a mí, que les pasa a mis compañeros, estamos persiguiendo literalmente a compañeros para intentar hablar. Pero no voy a decir que no sea por voluntad, estamos todos hasta arriba, no nos da tiempo, etcétera, etcétera. No hablamos a ningún nivel en esta sociedad. ¿Cómo va a haber mediación? ¿Cómo va a haber conciliación? ¿Cómo va a haber arbitraje si no hablamos a ningún nivel? Esto es un problema enorme y quería decirlo aquí sobre todo por las personas jóvenes, más jóvenes que están, porque creo que debe de potenciarse muchísimo y deben influir muchísimo en esto, en esta materia, ¿no? Y luego, a nivel de conciliaciones, a mí me gustaría también decir un tema. No es lo mismo conciliar en Madrid, por lo que ha dicho la compañera, obviamente, que no hay tiempo físico para nada, como me tocó a mí una vez irme a conciliar a Mieres, hace años. Asturias, yo iba sin acuerdo, pero llegué a un acuerdo. Era imposible no llegar allí a un acuerdo. Si nos tiramos 45 minutos en un despacho precioso, con vistas a la montaña, llegando a la conciliación, era imposible, lógicamente. O sea, cambia mucho el ámbito territorial, la carga, el colapso de distintas, de la administración donde nos encontremos, etcétera. Y luego hay otro tema también que me gustaría comentar, que yo creo que también influye, y es el último, y es que hay determinados compañeros que yo creo que está empezando a haber cierta... Hay como compañeros deshonestos profesionalmente. Es decir, no cobramos lo mismo si el acuerdo se hace en juicio que si se hace en una mediación, que si se hace en SMAC. Eso influye mucho. Entonces, no todo es ley. O sea, hay muchas cosas y muchas patas que tocar. Obviamente la ley es muy importante porque tiene que dar seguridad a todo el ámbito de la mediación, el arbitraje y la conciliación. Pero el resto influye muchísimo y quería sobre todo hacer esa... Eso lo hemos estado hablando antes de entrar aquí. Muchas gracias. Y bueno, y otra cosa también, que aquí tenemos a María, vamos a aprovechar. Yo creo que fundamentalmente hasta ahora no ha habido conciliación. En los actos de conciliación tú entrabas, como decía el compañero, entras, ¿tienes acuerdo o no tienes acuerdo? Si no tienes acuerdo no hablas nada, simplemente sin acuerdo, sin avenencia y ya está. Precisamente porque no está profesionalizado los letrados del SMAC. Es que hay gente que ni siquiera tiene conocimientos jurídicos. Entonces, yo he tenido que estar redactando un acta con la persona que estaba allí y decirle cómo redactarla en plena pandemia. Eso, sinceramente, es que al final creo que ahí también tenemos que hacer una labor de conocimiento y tal con quien corresponda, para que sí que tomen en cuenta los graduados sociales, que para mí es el principal problema que hay. Porque los abogados, como decía María, tú te encuentras con un graduado social y te puede calcular indemnización, pero tú entras allí y dices que le corresponde 3.000 y él firma 3.000 y a lo mejor está siendo deshonesto en tu materia profesional, a lo mejor les estás engañando porque el trabajador no sabe lo que le corresponde y el que tienes delante menos. O sea, que es una realidad. Eso, punto número 1, porque son titulados superiores, pero no especifican que tengas que tener conocimientos jurídicos, tengas que ser abogado porque sabemos de qué listas salen, con lo cual eso es un problema. Y luego creo que tendrían que incluirse a los graduados sociales en los listados de mediadores y tal, porque somos los expertos en jurídico laboral. Los abogados salen sin ningún conocimiento específico en laboral. Salimos los graduados sociales. Y eso tenemos que ponerlo en valor, porque somos los que conciliamos, los que tal, como decía la compañera. Yo persigo abogados y además algunos se quedan sorprendidos porque le llames para intentar llegar a un acuerdo. Y el otro día en el SMAC precisamente lo hablábamos, el llegar a una sala y no conocer a la parte contraria. O sea, yo lo encuentro inconcebible. Por lo menos se habla con él por teléfono, que busque el teléfono en las páginas amarillas. Pero lo busco, le persigo. Y cuando llego allá a la sala, si no hay acuerdo porque no ha habido interés, porque muchos ni los conoces. Y luego otra cosa, que creo que también en el listado de los letrados conciliadores del SMAC tenemos que estar los graduados sociales. O sea, veo inconcebible que tampoco estemos, ya no en los mediadores, sino en los que están allí operando en el SMAC. O sea, tendrían que pedir como requisito tener conocimientos jurídicos en laboral. Porque no puedes mediar ni conciliar un acuerdo si no tienes esos conocimientos. Y un licenciado en veterinaria, que le hemos hablado, no me puede... Claro. Entonces, al final se baja, se desvirtúa un poco el acuerdo que hacemos, porque al final lo hacemos entre dos profesionales y no está haciendo la labor de mediación
ni de conciliador el que tienes delante. Se limita, digo en Madrid, porque en otras comunidades autónomas no lo conozco, pero en Madrid sí que sé que sale una lista genérica y entonces al final, aunque haya ciertas personas que sean licenciadas en Derecho y con conocimientos en jurídico laboral, hay muchas personas que no, y estás conciliando con una persona que tiene menos idea que tú. Y entonces al final pues vas con un acuerdo con la otra parte si ha tenido buena voluntad. Y luego creo que aquí que está el juez, sí que es cierto que yo creo que sería viable o factible crear un servicio intrajudicial dentro de los juzgados. Que cuando pases, pues que haya un servicio de mediación, que sea un servicio que sea previo al acto de juicio. Hubo un proyecto, pero no ha salido adelante, claro. Ahí está. La jurisdicción no lo permite. Barcelona lo hace. Tiene que ser una ley. Sí, en Burgos. En otras cosas. En Madrid estaba el proyecto. Sí, lo hemos comentado y ahora funciona bastante bien. Claro, que suponía que no había posibilidad de obligar a nadie y que después de la mediación, si es que se ponían de acuerdo, tenían que ir al juzgado a hacer la conciliación. Entonces, yo ahora no recuerdo los datos, pero eran horribles. A lo mejor eran 15 al mes que tenían que ir a la conciliación. Y esos son los que estaban conciliados sí o sí, que no necesitaban la mediación para hacerlo. Pero ya que he cogido la palabra, aunque había dicho que no iba a volver a hablar, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que es lo que yo he dicho o querido decir. Mientras no estemos educados todos en que la mediación es algo bueno y que hay que hacer, yo creo que todos queremos las cosas buenas, no tendrá que imponer la ley. Si no, la mediación no avanzará. Avanzará en lo que está haciendo ahora, que no es el único además. Yo he tenido unos cuantos en Castilla-La Mancha en los que venían de allí y en Guadalajara, porque estoy haciendo una comisión de servicios en Guadalajara para agilizar aquello, donde, bueno, en Madrid no había tenido ninguno, pero allí sí he tenido varios en 4 años. Se agiliza, se permite, pero el resultado es muy bueno. Es que el ejemplo que hay que seguir es ese, pero si no lo amplían a las individuales, nos vamos a quedar ahí. Porque conflictos colectivos yo no he apreciado que hayan crecido o se hayan reducido en el número en los juzgados a partir de la intervención del instituto. Quiero decir que sí puede haber 600 solucionados, pero que en los juzgados no han llegado a crecer más. La verdad es que no sé por qué, no sé si se solucionaban en la conciliación o había más voluntad de arreglarlo, o a lo mejor se iban por el otro lado. Los de huelga acababan en huelga. Y muchos quizá acababan en reclamaciones individuales. Yo siempre me he preguntado qué pasa con esa posibilidad de que las empresas planteen también conflictos colectivos, la que se ahorrarían muchas veces si tuviesen solucionado eso desde el principio. Y no juicio va, juicio viene, 200 demandas, 40 veces abogado o abogados que van, 40 juicios, 40 recursos. Bueno, que yo insisto, en la colectiva es donde ahora se aprecia y donde se puede ver, es el escaparate para saber qué conviene hacerlo. Pero que si no nos convencemos, no servirá de nada. Y por supuesto la ley tiene que dar esas posibilidades. Que podamos ir al fondo o que dejen al fondo entrar, que la tesorería, bueno, por eso están excluidas todas las reclamaciones de seguridad social, excepto las de planes de pensiones y la seguridad social complementaria, porque está implicado un tercero, o 2 terceros, o unos cuantos terceros que no pueden verse obligados, para eso está el Código Civil, por lo que acuerden 2 en un acuerdo o en un contrato.
hay que ayudar, hay que ayudar. Y entre tanto, mientras no estemos educados en la mediación, no hay nada. ¿Puedo hablar? Espera un momentito que intervengan las dos personas que tal y luego hacemos. Si no... Sí, bueno, estamos un poco fuera de hora. Vamos, lo que quería comentar con vosotros, efectivamente, estamos hablando de conciliación, pero la mediación va más allá. O sea, yo creo que estamos perdiendo ahora mismo el control de la mediación. La mediación, lo importante es la utilización de las herramientas, asertividad, ¿vale? Empatía, el mirar desde el balcón, y que los protagonistas de la mediación no son los profesionales que acompañamos a nuestros clientes, sino los propios clientes. Yo creo que eso es lo importante, porque es como se consigue una mediación, porque la conciliación siempre habrá un tercero que me ha impuesto, me ha dicho, oye, vamos a cerrar el acuerdo, más vale un acuerdo que un pleito. O sea, todas estas cosas que se dan en las conciliaciones. Yo creo que también hay que segregar. Y esta situación de lo que, sobre todo lo que digo, la formación, el llevar esa cultura en nuestras formas y en nuestros ámbitos de vida, que es lo que decíamos, porque eso permite, lo que dice la compañera, la comunicación, ¿vale? El ponerme al lado del otro, en su posición. Y todo eso es lo que son los valores de la mediación, que yo creo que es lo que tenemos que tratar de fomentar. Posiblemente habrá cosas que no se podrán mediar. Si me han despedido y tengo que calcular 3 por 2, veré si me quedo con 6 o me quedo con 5. Pero ahí es un tema ya más jurídico, pero en temas de conciliación, como decías, de relaciones laborales, de problemas entre compañeros o problemas laborales entre compañeros que se llevan mal o que han tenido una discusión, sanciones. Yo creo que ahí sí que hay un campo muy abierto, pero tenemos que llevarlo a esa configuración. Mientras que no lleguemos a esta configuración, va a ser muy difícil, porque la ley no está ni nos ayuda en estas cosas. Quería simplemente poner este punto, ¿no?, a favor de la mediación, y sobre todo saber que los protagonistas no somos nosotros, sino que los que tienen que mediar son las personas afectadas en esa mediación. Gracias. Ya, lo que pasa es que es difícil porque yo soy, al final tú estás en manos de la empresa. Si la empresa no ofrece, el trabajador no puede hacer nada. Hola, ¿cómo están? Lo que yo me encantaría que en vez de estar aquí la representación de ustedes con unos currículos espectaculares estuviese la representación del legislador, sea de un lado político sea del otro, porque de momento no creo que tuviesen los currículos que tienen ustedes y así hacen. A ver, por Dios, ¿alguno de los legisladores se puede dar cuenta que este problema, como bien ha comentado, perdón, repito usted, es un problema fiscal y de seguridad social? Yo llevo un despido de una empresa que me quiere despedir a un señor porque no trabaja bien o porque ha cometido una cosa que no puede demostrar en juicio, y entonces le digo, no puede demostrarlo en juicio, con lo cual le vas a tener que despedir con 33 días por año. A ver, y le explico, esos 33 días por año, si se los planta, le vas a tener que pagar la seguridad social un 30% más o menos de media, y agárrate con Hacienda, como tengo un salario alto, nos podemos ir a un 40 o nos podemos quedar en un 10. O sea, que me va a costar el doble el despido. Solución, se la tienes que dar, vete a conciliación. ¿Qué estamos haciendo? Conciliación es mentira. ¿Qué está haciendo el Estado? El pringao, porque va a seguir sin recaudar esas cantidades. Al contrario, la comunidad autónoma va a pagar ese gasto de ese conciliador que encima está atascado, más servicios técnicos, más servicios informáticos. Por Dios, que espabilen, que la mayoría de los despidos que hay en las empresas, el 94% de las empresas españolas son de menos de 10 trabajadores. Son totalmente despidos de 33 días por año. Y a veces se encuadran en 20 días por año, se pueden meter por 20 días por año para evitarme la conciliación, pero estamos engañando porque nos obliga el legislador que espabile. Y luego otra cosa, la inflación. Con una inflación del 2%, del 1%, se demoraban los juicios las empresas para pagar más tarde porque no tenían ningún tipo de problema. Con una inflación al 10 y lo que nos caiga, que la real debe ser el 15 o el 20%, ¿cómo las empresas no van a demorar el acuerdo hasta juicio? ¿Qué premio tienen por conciliar 6 meses antes o un año antes, incluso año y medio que tienen antes? Por favor, que espabile el legislador, que espabile. Esa es la cuestión. Aquí nosotros no vamos a poder hacer nada, la solución está en manos del legislador. Pero claro, ¿el legislador quién es? Cualquiera que se presenta a las elecciones sin título, sin carrera, simplemente porque le han votado. Hostia, los profesionales tenemos que empezar a dar caña con este tema y exigir que para ser alcalde, que para ser, por ejemplo, legislador, mínimo lo que te piden para las oposiciones. Mínimo. Entonces, claro, no tendremos la legislación que tenemos. Perdón por el cabreo. Pero ahora te digo una cosa que sí respecto a lo que decía antes Ana, que alguna vez hemos comentado con el tema del que es el letrado conciliador, que decía, si por qué tienen que no ser
Pues eso se lo pregunté yo a la subdirectora un día allí, por qué estaban entrando, no son veterinarios, bueno, la verdad es que no veterinarios porque son titulados superiores, sino que por qué el graduado social, que es el que realmente tiene conocimientos de laboral, no era el que entraba allí. ¿Y sabes lo que me contestó? Fue el decreto del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, que el artículo 5 te dice que solamente podrán tener capacidad para ello licenciados en Derecho. Es que lo dice la ley. Pero entonces, volvemos otra vez al problema de legislación. Que llegue... No, pero si no, yo creo que no... Pero es que estamos hablando de una ley del año 78. Entonces, el problema es que tenemos, porque empezamos, que el legislador debería de decir... Tenemos que seguir ahí insistiendo. Se consigue igual que... Y de hecho, te digo una cosa, no han entrado veterinarios en la nueva ola que he entrado yo. Pero lo que era muy gracioso, hacer actas, o sea, lo que era muy gracioso es que teníamos que los propios letrados enseñar a letrados. Claro. Porque te decían, porque eran licenciados en Derecho y venían sin ningún conocimiento laboral, no sabían ni lo que era, ni cuál era la indemnización. Para acceder tiene que ser igual. Entonces, el problema es del sistema, pero te dicen que tienes que ser licenciado en Derecho y licenciado en Derecho es. Ahí lo dejas. Ya, pero tendrían que poner una ESA de méritos en los que valorasen los estudios que tienen que ver con el derecho tendría laboral. Que cambiar la ley y decir que grados en relaciones laborales, que tienen la misma equiparación que un licenciado en Derecho, pero además tiene conocimientos en laboral. Pero punto. Si el árbitro o el mediador lo que tiene que ser es la buena persona esa, el hombre bueno. El hombre bueno, lógico, responsable. No vamos a ir ya, ¿no? Pero ese acompaña, solo acompaña. No, claro, no sí. me voy a ir sin decir, para que si nos queremos reír un poco, de Mieres. Mieres es el único juzgado, bueno, que conste que en el 8 cuando yo llegué, hace ya muchos años, también había. Tenían todavía la placa de luz para ver las radiografías. Claro, allí había mucha minería. Dejó de haber inmediatamente, ¿no? Y en la inspección que hice, un día veo que habían hecho 87 juicios. Digo, esto es imposible, esto no puede ser. Y es que si alguno se acuerda, hacía reclamaciones de la colegiación de cuotas, las cuotas de colegiación de los sanitarios, que hubo un momento que se pedían, y es que habían juntado, en lugar de hacer un juicio de 80 y tantos, hicieron 80 y tantos juicios repitiendo demanda. Pero te quedas diciendo, ¿esto qué es? Mieres es un sitio ideal. ¿Cómo? Bueno, pues nada, agradecer a las 4 personas que componen la mesa su participación, a todos que ha sido muy participativo y que el año que viene podamos decir en esta misma mesa que ha avanzado un poquito más el tema. Así que...